Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. El nombre de Yahvé. Una pregunta que me hacen mucho. Cada vez que hago un video hablando sobre este personaje del Antiguo Testamento, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿por qué utilizo el nombre Jehová si ese no es el verdadero nombre? Eso está mal traducido. Y bueno, una cantidad de cuestiones acerca del nombre. Y aunque bueno, más o menos lo he explicado en algunos otros videos, aquí voy a centrarme un poquito a hablar de eso, ¿no? Y sobre todo, de dónde proviene ese nombre y cuál es el origen de esa falsa deidad que aquí conocemos como Yahvé, Jehová o cualquiera de sus variantes. Antes de comenzar, dos cositas. La primera, les recuerdo seguirme en Spotify. Ya tenemos ahí nuestro perfil. Estamos montando programas en el formato de audio. En la descripción de este video les estaré dejando el link para que vayan a visitar nuestro perfil en Spotify. Y lo otro es agradecerle a las personas que se han hecho miembros del canal. Le envío un fuerte abrazo a Autotech Service Gas Castillo y Quintero, a John Macías Jala, a Agustín 537, a Giliana Mozos Campos, a I. Michel, también a Reflexiones Sentado sobre la Luna y también a Julie. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bien, y comenzando con el tema del nombre, vamos a leer algunas referencias, algunos datos para contextualizar un poco el tema y al final voy a compartir un dato del libro Secreto de Juan para que entendamos algunas cositas acerca del origen de este personaje y de su nombre. Tenemos que el nombre Jehová o Yahweh en hebreo YHWH, que podría significar yo soy el que soy. Es el nombre del Dios de los israelitas que más tarde se convirtió en el Dios de los cristianos. En realidad no se conoce el nombre original, solo se conoce la escritura de sus consonantes en idioma hebreo, la YHWH. El idioma hebreo no escribía las vocales. Entonces, cuando, debido a un exceso de respeto, se perdió la pronunciación original del nombre del Dios israelita, hubo que conjeturar el nombre. De acuerdo con el libro del Éxodo, en el capítulo 13, del versículo 13 al 15, que forma parte del Antiguo Testamento, el propio Dios les dijo su nombre a los israelitas para que él lo distinguieran de todos los demás dioses que para él eran falsos. En hebreo consonántico, el nombre se escribe YHWH y aparece unas 6.823 veces en el Antiguo Testamento. En idioma griego, estas cuatro letras reciben el nombre de tetragramatón, cuatro letras o cuatro grandes letras, que aquí hicimos también un video hablando de eso. No hay evidencias documentales contundentes para confirmar las pronunciaciones Shabeb, Shehobab o Shebboab, que generalmente se españolizan como Jehová, Jehová o Yahvé, Yahvé. En los orígenes tenemos que Jehová o Yahvé parece haber sido originalmente un dios de los cielos, estaba asociado con las montañas y fue llamado por los enemigos de Israel un dios de los collados. Según la Biblia, se manifestaba a menudo como un fuego, como en el monte Sinaí, como una columna de humo, como en el desierto del Sinaí y como un arbusto ardiente. Así se le apareció a Moisés, ¿no? En la famosa zarza ardiente. El nombre Jehová es una traducción al español del nombre hebreo de Dios. Este se escribía con las cuatro letras del tetragramatón, que son esos símbolos hebreos que vemos ahí, que se corresponden con las consonantes al español de la Y, la H, la W y la H. No tiene vocales. El hebreo y el arameo no tienen vocales. Son idiomas muy complejos. Por eso al traducirlos no se puede pronunciar. Entonces este nombre se le agregan vocales para latinizarlo y de ahí luego de diversas traducciones, acomodaciones, dio como resultado el nombre que comúnmente se conoce en este lado del planeta como Jehová. Se le añadieron vocales para poder pronunciarlo. Aunque se desconoce la pronunciación exacta de este nombre en hebreo antiguo, la forma Jehová se usa desde hace mucho en el español. Entonces, ¿por qué argumentan algunos de que no es correcto llamarle Jehová? Bueno, es evidente porque ese no sería su nombre original que provendría desde el hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el hebreo, según la tradición judía, el nombre de Dios era impronunciable, el verdadero nombre de Dios. Entonces, la forma en que ellos le llamaban a Dios para distinguirlo era las cuatro grandes letras estas que están por acá, que es el tetragramatón, que al pasarlo o al traducirlo daría como resultado estas letras, ¿no?
la Y, la H, la WH. ¿Y usted cómo pronuncia eso? Pues al español no se puede pronunciar. Necesitamos vocales para que se pueda leer y se pueda entender. Entonces ahí es donde se le añaden las vocales, de alguna forma se modifica ese nombre y ya nosotros podemos hablarlo sin ningún problema. Pero el término Jehová, el nombre Jehová, tiene como base el nombre hebreo, solo que con vocales. Pero en esencia vendría siendo lo mismo junto con sus demás variantes, Yahweh, Yahvé, Yah y las otras que habría por ahí. Entre las curiosidades sobre este nombre, la primera traducción bíblica en el idioma español que contiene el nombre de Dios es la de los Salmos de Juan de Valdés de alrededor del 1537. La primera vez que aparece el nombre de Dios en la Biblia es en el Génesis 2:4. En las escrituras hebreas, mejor conocidas como Antiguo Testamento, el nombre de Dios aparece casi 7000 veces representado con las consonantes hebreas. Ahí están los términos o los símbolos del hebreo antiguo, ¿no? Las 4 grandes letras. Ahora, después de leer esta definición un poco más técnica, vamos a hablar un poco más del significado. Jehová es uno de los nombres por el cual se conoce al Dios judeocristiano. Los estudiosos dicen que el origen Jehová puede ser de una derivación entre el nombre hebreo escrito YHWH y la palabra Adonai. Es decir, se mezclan estos dos nombres y da como resultado Jehová, porque YHWH se le añadirían las vocales que tendría Adonai. La vocalización del nombre del Dios judío se perdió principalmente por dos hechos. Primero, porque la antigua escritura hebrea no contenía vocales, y segundo, porque la pronunciación del nombre de su Dios era prohibida como símbolo de respeto. Los estudiosos en esta materia creen que la vocalización correcta es Yahvé y que la palabra Jehová nace de la unión del nombre YHWH sin vocales junto con las vocales de la palabra Adonai, y Adonai significa mi Señor. Adonai fue ampliamente usado y fue reemplazado lentamente el nombre de su Dios para que éste no fuese nunca pronunciado. Fue tan popularizado que se dice que en algunos textos las vocales de la palabra Adonai fueron agregadas cuando la palabra YHWH aparecía. Este último era con el fin de acordar a las personas de pronunciar el término popular en vez del nombre sagrado. Es decir, se modificaron cosas del nombre para que ellos pudieran pronunciarlo. Era lo que yo mencionaba ahorita, ¿no? Como para ellos, estoy hablando de la cultura hebrea, ¿no? No estoy hablando aquí de que este sea el nombre del Dios verdadero, ni nada de esto. Estoy primero dando definiciones técnicas para a lo último, basado en un texto como el libro secreto de Juan, entender qué significa todo esto acerca del nombre de un supuesto Dios, porque muchos me preguntan si el nombre del Dios verdadero no es Jehová, entonces ¿cuál es? Ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos acomodaron una versión del nombre para poder pronunciarlo, para poder identificar a su Dios, pero su nombre verdadero era para ellos muy sagrado e impronunciable. Nombres compuestos de Jehová. Jehová es solo uno de los nombres dados al Dios judeocristiano. En la Biblia se mencionan otros nombres compuestos con el fin de mostrar las diferentes cualidades del mismo Dios. Algunos de los nombres compuestos más conocidos son Jehová Jireh, que significa el Señor proveedor o el Señor mi proveedor. Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte de guerra. Gracias a este nombre también se le llama como Jehová mi guerrero o el famoso Jehová de los ejércitos, un Dios belicoso. Jehová Tzidkenu, que significa Señor justiciero o mi Señor de la justicia. Estos son, queridos amigos, algunos de los significados que tendría las derivaciones del nombre, ¿no? El famoso nombre de Jehová o de YHWH o tetragramatón. Ahora, si profundizamos un poco más en la etimología, esta es la evolución lingüística como nombre propio que se refiere a Dios o a su Dios, que fuera adaptado e interpretado de manera desafortunada basado en los escritos sagrados en hebraico del Antiguo Testamento, donde aparece YHWH, denominado como el tetragramatón sagrado, formado por el prefijo griego tetra por 4 y grama por letra, cuya significación corresponde a el que existe y hace existir. Entre los miembros de la comunidad judía se utiliza dis para evitar incluso la mención explícita al Todopoderoso,
porque citarlo atenta contra los principios de la religión del judaísmo, razón por la cual en numerosos casos se adapta el tetragramatón como Señor, distanciándose absolutamente de Jehová, como también de otras variantes de acuerdo al idioma y la cultura de la comunidad correspondiente. Un grupo estudioso de judíos denominado masoretas tenían la responsabilidad de internacionalizar el Tanakh, que sería la Biblia hebrea, e idearon un sistema que tenía por objetivo advertir que está prohibido llamar hadís en vano. Incorporaron las vocales E o A por A o A, cambiando la E por la A en referencia a Adonai. Entre las iniciales YHVH, trasladando el latín Jehová, abriendo el camino a una traducción literal equivocada, sin percibir que se trataba de un código y no un nombre, escondiendo un mensaje que, evidentemente, para entenderlo es necesario saber al respecto. Surge además la variante interpretativa Yahvé, que en la misma línea implica un equívoco. Bien, aquí otro dato más etimológico sobre traducciones, significados, y aquí queda como una duda en el aire, ¿no? ¿Por qué dentro del judaísmo era prohibido mencionar este nombre? ¿Qué tenía este nombre que si lo pronunciaban pareciese que cometieran un pecado aterrador? ¿Qué pasaba si lo pronunciaban? Entonces aquí vamos a entender al final de que esto, más allá de ser un nombre cualquiera, como cualquier nombre de pila que pueda tener una persona, más allá de que era el supuesto nombre de Dios, tenía una estructura no solamente gramatical, sino una esencia muy oscura en sí misma, que al mencionarlo bajo ciertas condiciones, no solamente se podía invocar a este personaje que se hizo llamar por Dios, sino se podía invocar otro tipo de fuerzas bastante oscuras. Bueno, y aquí vemos algunas de las imágenes del tetragramatón, que son estas letras. Son 4 letras de origen hebreo, del hebreo antiguo, que al traducirlas darían como resultado estas letras, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la Y, la H, la WH, obviamente no tiene vocales, y todo lo que explicamos ahorita en las etimologías, en las traducciones, eso fue derivando al resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Jehová, el famoso nombre Jehová, proviene de estas 4 grandes letras. Pero ahora vamos al libro secreto de Juan para que entendamos que cuando se habla de nombres, de un supuesto nombre de Dios, obviamente no estamos hablando de un Dios verdadero. Vamos al libro secreto de Juan primero, al capítulo 13. Cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Esta parte del libro secreto de Juan ya es después del origen perfecto, después del caos que se generó en Sofía, luego de que él produce de sí toda la cantidad de demonios, 365 demonios, 12 leyes penumbras, 7 autoridades de oscuridad. Ya después de que se crea el humano Adán con la intervención de razas de la luz y razas de estas fuerzas oscuras, una vez el humano es creado, el humano le es insuflado el espíritu y se levanta más poderoso que Yaldabaoth. Por eso no le hacía caso y por supuesto Yaldabaoth a eso no le gustó nada. Los dos humanos temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Todo esto sucedió antes del planeta Tierra. Aunque aquí el libro secreto de Juan esté utilizando términos que están en el Génesis bíblico, esa historia no sucedió en el planeta Tierra como tal. Aquí estamos hablando de mundos antes de este tiempo de la Tierra y en humanidades que poblaron el universo, razas humanas que se disgregaron en mundos materiales como este, y por allá sucedieron todas estas cosas hasta llegar el tiempo de la Tierra, donde aquí también se sembró una humanidad de esas humanidades físicas con cuerpos físicos posteriores al caos. Y aquí pues la historia, por supuesto, se repitió. Pero cuando seguimos por acá leyendo nos dice que el primer gobernante violó a Eva.
y engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo. Entonces, ¿quién es Eva? Bueno, aquí les recomiendo el video que hice hace un par de meses sobre que Eva no fue una mujer sino una humanidad. Cuando hablamos de Adán, Adán es el código genético de esa primera humanidad y Eva es el resultado de la manipulación genética que se le hizo al código Adán. Cuando se manipula la genética del Adán, surge una nueva raza ya tocada en su genética que en el símbolo, el libro secreto de Juan le llama Eva. Entonces, Yaldabaoth, ¿a quién ataca? Pues a la raza que en ese momento estaba más debilitada en su genética, que en este caso es Eva. Entonces, el resultado de esa manipulación, de esa intervención negativa a la fuerza, lo que produce es, en este caso, dos entidades, dos fuerzas contrarias que el libro secreto de Juan le llama Elohim, y ojo con el segundo nombre, Yahvé. Elohim y Yahvé son los dos hijos que se produjeron del ataque de Yaldabaoth a Eva. Elohim tiene cara de un oso y Yahweh tiene cara de un gato. Uno es justo y el otro es injusto. Él colocó a Yahweh sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Entonces, cuando el Génesis menciona la historia de Caín y Abel como los primeros hijos de Adán y Eva, supuestamente, realmente aquí se está haciendo una referencia a lo que sucedió en mundos antes de la Tierra. Cómo una fuerza oscura se mezcla con una raza humana y se produce de esa mezcla unas energías contrarias. Entes que posesaron a esa humanidad que fue tocada. Entonces, estas dos fuerzas en el símbolo son Elohim y Yahvé. Y este es el origen de lo que nosotros conocemos como ese Dios menor o ese falso Dios llamado aquí en la tierra como Jehová. El Dios que eligió un pueblo por allá en el Antiguo Testamento nace en otro tiempo, no acá en la tierra, de la mezcla de una raza oscura con una humanidad manipulada. Pero no solamente Yahvé, sino Elohim. Es decir, que estos dos entes posesaron aquella humanidad y seguramente la destruyeron por completo antes de llegar aquí a la tierra. Entonces, cuando el Génesis menciona a Caín y Abel, son dos demonios. Y estos dos demonios representan las fuerzas del bien y el mal. Representan a Elohim y a Yahvé. Si recordamos en el Génesis 6, en traducciones más antiguas, se habla de los Elohim. Y los Elohim serían una especie de ángeles que se mezclaron con humanos. Y de ahí surgieron los gigantes de la antigüedad, como lo menciona el libro apócrifo de Enoc. Entonces, los Elohim, ¿con quién estaban relacionados en el Antiguo Testamento? Con Yahvé. Ahí estaban las dos fuerzas, Elohim y Yahvé, que también significan la fuerza del bien y la fuerza del mal. Estos entes o estas fuerzas llegaron al planeta Tierra con la invasión extraterrena hace cientos de miles de años. Y esta organización, porque esto es una organización, es decir, un grupo, son un grupo de razas negativas, son los que eligieron pueblos. Y ellos tienen muchos nombres, no solamente Elohim, Yahvé, sino tienen muchísimos nombres. De hecho, cuando nosotros buscamos en el libro secreto de Juan, la cantidad de entes que crearon o manipularon más bien el cuerpo del Adán, por acá los tenemos. Dice por acá: otros ángeles trabajan en los miembros, en la cabeza Diolimodrasa y en el cuello Yameax, en el hombro derecho Yacuib y en el hombro izquierdo Ourtón, en la mano derecha Auditi, en la izquierda Arbao. Entonces aquí tenemos nombres como Lapno, Lercapar, Sindrapes, Odeor, Imao, Code, bueno, una cantidad de nombres extraños, Toechea, Aol, Aurer, Mareproum, está también Achiram. Todos estos que yo estoy mencionando aquí son demonios. Y aquí hay muchos nombres que se parecen a dioses de la antigüedad. ¿Qué pasa con estos nombres? Bueno, aquí el libro secreto de Juan en traducciones sucede como el nombre que no podían pronunciar los hebreos. Se le agregan vocales para que puedan ser pronunciados. Pero el origen de todos estos nombres, como también el de Yahvé, son de idiomas extraterrenos. ¿Por qué no se podían pronunciar? Que era la pregunta que yo planteaba ahorita. Porque estos nombres, al pronunciarse, tenían la capacidad de invocar al ente al que este nombre representaba. De hecho, si usted toma el libro secreto de Juan y toma estos nombres y los comienza a pronunciar y a repetir de noche y de pronto prende, qué sé yo, unas velas, marca en el piso un
una estrella de 5 puntas, ¿no? Todo esto como si fuese un ritual satánico. Y usted invoca estos nombres son entidades, por eso son impronunciables. El hebreo antiguo y el arameo antiguo son idiomas extraterrestres. Por eso el nombre de Jehová era prohibido, no lo podía pronunciar todo el mundo. Quien lo pudiese pronunciar era porque tenía conocimiento de esto y lo hacía responsablemente. Pero imagínese si él permitiese que todos pudiesen pronunciar el nombre, pues a cada rato lo estuvieran invocando. Entonces él decía, mi nombre es prohibido, no me invoquen, porque esto trae a estas fuerzas nigrománticas a manifestarse en este plano. Y como estos personajes, pues no eran espíritus ni nada de esto, sino eran entes que posesaban cuerpos o habitaban en cuerpos genéticamente modificados de la mezcla de animales y cuerpos humanoides. Entonces estas invocaciones, es decir, se sentían atraídos por la invocación y por el sacrificio de sangre. Por eso era que pedían sacrificio. Entonces Jehová representa con ese nombre a estos demonios. Invocar el nombre de Jehová en el pasado era invocar a entidades y demonios que invadieron en el planeta Tierra, ¿no? Fuerzas nigrománticas, fuerzas oscuras que se hicieron pasar por Dios, que se manifestaban en cuerpos físicos, porque tenían cuerpos físicos, como lo explicaba ahora, pero no como nosotros. Eran, en la mayoría de los casos, razas reptilianas. Y ese entonces sería el origen del nombre. Entidades que se abortaron en otro tiempo y que en estos conocimientos antiguos de idiomas extraterrenos se le colocaban estos símbolos o estos nombres con una estructura gramatical muy compleja para identificarlos y poder invocarlos. Ahora, en el tema del nombre de Dios, el libro secreto de Juan, en el primer capítulo, nos habla del Dios verdadero. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Este documento ya sabemos que es una revelación que le hace el Cristo a Juan el apóstol. Aquí le está describiendo el espíritu único de la creación. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo. No necesita sacrificios, adoración, templos, ni nada de lo que los falsos dioses sí necesitaban, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable toda vez que no hay nada de él que lo sondee. Es inconmensurable toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable. Esto podría relacionarse con esa famosa creencia, ¿no?, desde el judaísmo, de que el nombre de Dios no se puede nombrar. Es decir, no se puede decir, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué el Dios verdadero es innombrable? Toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Entonces vamos a ver qué significa esto. En el caso de Jehová es innombrable porque su nombre proviene de un idioma extraterreno con una estructura gramatical que sirve en su pronunciación para invocar a la entidad que ese nombre representa. Por eso es innombrable, y solo quien conociera las ciencias místicas y esotéricas para manejar eso, pues tenía acceso a ese nombre oculto. En el tema de Jehová era por eso. Ahora, en el tema del Dios verdadero, la fuerza única y creadora de los universos, ¿por qué es innombrable? Bueno, aquí lo dice. Toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. ¿Y esto qué significa? Que es innombrable sencillamente porque no tiene un nombre, no tiene una etiqueta, no hay una forma para llamarlo o nombrarlo, porque es la fuente de la cual procede todo. El primero en surgir le puede dar nombre a lo que surge después de él, pero lo que está después de él, ¿qué nombre le va a dar a lo que es primero? No tiene nombre, no hay forma de llamarle. Usted le puede llamar el Padre Eterno, usted le puede llamar el Dios verdadero, la primera fuente.
usted le puede llamar como usted quiera, pero ese término que usted le va a colocar no significa que sea el nombre, porque no hay forma, no existe un nombre, porque además colocarle un nombre sería como limitarlo a que es alguien. Un nombre se le pone a una cosa o a alguien, y esta fuerza que lo creó todo no es alguien, no es una persona, no es un ser como tal físico, no necesita un nombre, está fuera de nuestra comprensión, como lo dice acá, nada podía comprenderlo para expresarlo. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande. No es corpóreo, es decir, no tiene cuerpo, ni incorpóreo, tampoco es un fantasma. O sea, no es ninguna de las dos. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. Es que no hay forma. O sea, por más que queramos entenderlo en nuestra pequeña mente primaria, es imposible. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No tiene tiempo, no hace parte de. Entonces, cuando la ciencia intenta decir que antes del Big Bang no había nada porque no había un tiempo para cuantificar esa existencia de algo, ahí se están equivocando, porque la fuente de la cual procedió todo está fuera del tiempo, porque creó el tiempo. Entonces es un error tratar de cuantificarlo temporalmente. No le fue asignado tiempo, ahí está. Toda vez que no recibe nada de nadie, eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior, ni siquiera que le pongan nombre. Al contrario, el posterior alza su vista hacia el primero en su luz, porque es perfecto, es majestuoso, es puro, inconmensurablemente grande. Es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, es decir, todo lo que ha descrito el libro no es que sea así realmente, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo decirlo sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su voluntad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas, es decir, el Cristo. Esto es lo que el libro secreto de Juan revela acerca de la primera fuente. Entonces, si notamos y si estudiamos este párrafo, ¿no? Este capítulo que intenta hacer una descripción lo más acercada posible a esa primera fuente, primero pues nos cambia esa imagen del falso dios del mundo, ¿no? Es una percepción que está completamente alejada de los dioses de la antigüedad. Es decir, todo concepto que teníamos, que aprendimos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, comienza a caer. Y empezamos a tener una sensación distinta de lo que es realmente la creación. Es algo que debemos estar tranquilos si no lo comprendemos en su totalidad ahora. En la medida que vayamos avanzando en inteligencia, en espíritu, en comprensión, iremos entendiendo la misma creación que nos rodea. Para eso nos falta tiempo. Primero debemos terminar de comprender las cosas cotidianas que nos pasan y luego vamos a comprender los grandes misterios del universo. Esto era lo que quería yo compartir acerca de ese famoso nombre que muchos me preguntan y me dicen, no, es que así no es que ese no es el nombre, ¿y de dónde sale este nombre? Miren, es el nombre de un falso dios, esto no le demos muchas vueltas. Yahvé, Yahweh, Tetragramatón, eso todo es lo mismo, está haciendo referencia al personaje que se hizo pasar por Dios en la antigüedad, el cual no podía ser nombrado porque era una entidad. Entonces, si usted lo invocaba, esa entidad le aparecía en ese cuerpo reptil que seguramente tenía y lo iba a destruir. Por eso evitaban nombrarlo. Pero el Dios verdadero no tiene nombre. Por eso Jesús siempre le llamó como mi Padre, que es una forma pues para darse a entender. Espero que haya aclarado un poco más este tema. Les recomiendo nuevamente el video que hice sobre el tetragramatón. Si este video les gustó, les agradezco su like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión.